Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí con Javier Capitán, que es uno de los mejores preparadores físicos, aunque sé que a él no le gusta ese nombre. Hoy en día el tenis ha evolucionado mucho, cada día vemos puntos más rápidos, la bola va con mucha más velocidad y aún así los puntos siguen siendo bastante largos. Podemos decir que gran parte de esa responsabilidad recae en la preparación física de un jugador, ¿no? ¿Cómo verías esto? Bueno, cabe decir que Javier ha preparado a jugadores como Dimitrov, a Sharapova, Nico Almagro. Entonces, tú desde tu punto de vista, ¿qué es para ti la preparación física en un tenista? Bueno, antes que nada agradecer la posibilidad de compartir esto que vengo realizando hace más de 31 años y sobre todo transmitir algo que para mí es fundamental, que el aprender tiene sentido desde el momento en que se comparte. Entonces esta es una gran oportunidad para que tenga sentido todo el tiempo dedicado al estudio, al trabajo y al sacrificio de muchos jugadores y personas que han colaborado con esta propuesta de la que vamos a hablar hoy. Básicamente siempre empiezo digamos, aclarando que para mí sería muy importante desterrar el término preparación física y terminar de una vez por todas con esa separación que, aunque tenga la excusa de ser metodológica o didáctica, yo creo que hace mucho daño no solo al rendimiento en general, que no sería tan importante, sino al ser humano. Yo prefiero hablar de la preparación de un tenista, ¿no? Y además, para ser coherente con el trabajo que no voy a decir que realizo, porque en realidad, para ser honesto, realizamos con los equipos de trabajo, entendiendo la preparación como un todo, no separando los aspectos físicos y los aspectos mentales y los aspectos tenísticos, porque en realidad el jugador cuando juega con todo su ser. Entonces, aclarando que me refiero a la preparación como un todo en su conjunto y entendiendo el organismo como una coherencia entre su cuerpo, su mente, sus emociones, ahí sí apoyo totalmente tu idea, tu planteo de la tremenda influencia que tiene en el rendimiento, no solo en tenis, sino en todos los deportes de hoy, los métodos de preparación, que han sido progresivamente modificados de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en el proceso. Y también aclarar que de ninguna manera, haciendo referencia a la efectividad de un método, planteo la negación de los demás métodos. Hay mucha gente que se siente un poco como tocada o agredida porque entiende o escucha que al hablar de la efectividad de los métodos modernos negamos el tremendo éxito que tuvieron metodologías en otros momentos. Cada cosa ha cumplido su ciclo, su historia y por supuesto quizás esto que estamos hablando va a ser parte del museo dentro de unos 30, 40 años o quizás menos. Entonces de ninguna manera al hablar de una metodología o de un planteo científico estamos negando lo anterior. A mí me merecen total respeto todas las personas que trabajaron seriamente en la preparación de deportistas y en la preparación de todos los seres humanos con búsqueda de alto rendimiento, ya que en realidad sería muy tonto negar que todos esos sistemas fueron la base por la que hoy podemos hablar de esta nueva posibilidad de un mundo realmente inexplorado en su gran mayoría de aspectos que nos permite ver realmente posibilidades increíbles de rendimiento a través de otro planteo metodológico.
O sea que podríamos decir que estamos casi en un punto de inflexión entre la preparación física tradicional y este método nuevo que nos transmites tú, que bueno, tengo entendido que se llama Global Systemic Activation, que trata un poco de activar una serie de puntos, una serie de parámetros para que el rendimiento del jugador pues aumente, que es de lo que se trata, ¿verdad? Exactamente, y aquí, bueno, hace falta, estamos en un mundo globalizado donde se cruzan los idiomas. Realmente creo que el español es suficientemente efectivo y bonito como lenguaje para haberle puesto activación global sistémica, pero lamentablemente estamos constantemente compartiendo, no lamentablemente, sino justo, pero en buena hora que estamos compartiendo con todo el mundo. Entonces he puesto GSA, para abreviar las siglas de Global Systemic Activation, y hacer extensivo el compartir esta metodología a la mayor cantidad de personas posible. Básicamente esta metodología hace parte de una observación que es un tanto curiosa, ¿no? El fitness se olvidó del cerebro. El fitness se basó constantemente en ser más fuerte, en ser más rápido, en ser más resistente, en ser más coordinado, en ser más flexible, en tener más músculos. Todo el mundo tiene una idea perfectamente clara de los grupos musculares, de las cadenas musculares, de la fisiología, de los sistemas energéticos, pero curiosamente los mecanismos reguladores de todas esas funciones del rendimiento humano, y no solo funciones que antes le decíamos físicas, están reguladas por el órgano más complejo que se conoce, que es el cerebro. Entonces, la propuesta metodológica de Global Systemic Activation surge hace muchísimo tiempo a través de ámbitos académicos y científicos que no tenían que ver realmente con el deporte de alto rendimiento y que básicamente se fundan en la biología sistémica y en la neurociencia, que ahora está muy en boga y ahora todo el mundo está hablando, pero nosotros venimos trabajando con este tema hace aproximadamente unos 18, 19 años. Tengo dos personas que realmente están en la vanguardia de esto, que hemos compartido el proceso y que curiosamente los tres éramos compañeros de estudio en el Instituto del Profesorado de Educación Física de la ciudad de Córdoba, Argentina. Uno es el licenciado profesor Mario Di Santo, una gran eminencia en el ámbito de la flexibilidad y de la neurociencia, y otro es el profesor, también entrenador, Américo Coco Bariles, que es oriundo de Córdoba, pero vive en España, acá en Igualada, hace más de 12 años. Y los tres estamos hace muchísimo tiempo compartiendo información, compartiendo ideas e intentando implementar estas metodologías, no en los deportistas porque ya lo venimos haciendo, sino compartir con los coaches e invitando a explorar en este mundo tan complejo del cerebro que nos abre infinitas posibilidades, pero que a su vez requiere de un esfuerzo muy especial debido a que las currículas formativas de los ámbitos académicos, escolares y universitarios no contemplan dentro de los contenidos el estudio del cerebro. Es muy fácil en un congreso con 200 coaches, cuando uno hace una pregunta acerca de grupos musculares o de sistemas energéticos o de fuerza o de resistencia, todo el mundo levanta la mano y lo sabe. Anatomía, fisiología básica. Pero cuando yo les pregunto qué pasa con el área 4 de Brodmann, no saben si me refiero a una zona geográfica, no saben ni de qué se trata. Cada vez la gente va interiorizándose más, estamos trabajando muchísimo para poder difundir todo esto, pero en realidad la gran invitación es a que las posibilidades se incrementan notablemente cuando logramos entender cuáles son los mecanismos que regulan todas las demás funciones desde el propio cerebro. Pues bueno, la verdad que esa es una explicación bastante buena, bastante nueva, novedosa, porque
Hasta ahora hemos visto grupos musculares, sistemas energéticos, etcétera, pero nadie se haya metido a trabajar el cerebro, emociones y demás. Bueno, y desde tu punto de vista, volviendo otra vez al hablar de manera tradicional, ¿no? Como se diría, para ti, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista del rendimiento deportivo el tener una buena preparación? Bueno, siguiendo con la línea de la conversación que traíamos, acá lo fundamental es entender de que en el ámbito del alto rendimiento y de la competencia en general, cada uno usa lo que tiene aprendido. Razón por la cual cuando los métodos de preparación se basan en hacer fuerza, en hacer sprints, en correr para ser resistente, en hacer esfuerzo, en generar tensión, lógicamente esos son los elementos que el competidor va a tener disponible a la hora de su batalla. Y ahora viene la pregunta, o sea, que es una pregunta realmente transformadora si uno se la contesta honestamente. ¿Se ganan partidos de tenis, luchas, partidos de fútbol, haciendo fuerza, corriendo y teniendo velocidad? El que conteste que sí va a dejar un 95% como mínimo de la respuesta incompleta, porque no cabe la menor duda que hacen falta esos elementos, pero lo que define el rendimiento no son esos elementos, sino una serie de mecanismos que se configuran, se modulan y se regulan desde el sistema nervioso central, básicamente desde el cerebro, que permiten que esas herramientas como la resistencia, la fuerza y la velocidad sean útiles, pero de ninguna manera sean las determinantes del rendimiento. Vale un ejemplo que siempre me toca, siempre hago referencia. A mí cuando me preguntan cuál es la mejor preparación física de la historia del tenis, siempre hago referencia a Roger Federer. Y, no, pero ¿cómo? Rafa Nadal, no, pero ¿cómo? Novak Djokovic, no, pero ¿cómo? Grigor Dimitrov. Claro, ahora, lamentablemente, o no, para algunos, porque se confunde muchísimo la percepción subjetiva con la rigurosidad del análisis. O sea, los números tienen una incidencia muy grande en este aspecto. ¿Quién es el jugador que más partidos, torneos, ganó, que más tiempo jugó y que nunca se retiró? Porque su número de lesiones como consecuencia del tenis es 0, es Roger Federer. Su brazo es similar a la de un teenager, un adolescente que juega a la PlayStation. No tiene un brazo que nos pueda hacer referencia a una tremenda preparación en el gimnasio y nada. Sus cualidades, que le han permitido llegar a ser quien es, tienen más relación con los mecanismos a los que hacemos referencia. Del mismo modo que una gran cantidad de deportistas, muchos de los cuales han pasado por esta metodología de preparación, tales como David Nalbandian, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, Maria Sharapova, Janko Tipsarevic, Grigor Dimitrov, en este momento trabajando con Silvia Soler Espinosa y Fabio Fognini, han podido experimentar cambios muy sutiles con una escucha previa, a ver, yo necesito ponerme fuerte. Yo diría, tú necesitas acelerar la bola, tú necesitas tener más puntería, necesitas conservar esa puntería durante 1 hora, que es un partido muy corto, o hasta 5. Necesitamos ver de qué manera ordenamos todo ese arsenal de recursos, entendiendo que el tenis, como la lucha, que es la otra disciplina que a mí me atañe y que he practicado desde muy pequeño, se trata de mantener condiciones, habilidades sumamente complejas, que hacen referencia a la lectura de la trayectoria de un objeto que vuela, que tengo que redirigir hacia otro lugar, que tiene que ser un lugar incómodo para el otro, que tiene que además, el tremendo aspecto de la oposición táctica, es decir, el otro está queriendo que yo no haga lo que quiero hacer, y además, y acá viene el punto determinante y la conexión de nuevo con GCA, hacer todo esto en condiciones de dinámicas emocionales adversas. Todos los jugadores juegan bien cuando todo el entorno emocional y de riesgo es mínimo. Ahora, cuando
la conversación interna empieza a generar expectativas de qué va a pasar si pierdo, de que mi ranking, de que qué va a decir el otro, de que qué va a decir mi familia y qué va a decir la gente que confía en mí, que los voy a defraudar y me voy al pasado porque mira cómo erré ese punto y cuando me doy cuenta ya voy 4-1 abajo, o mira si llego a perder este punto y lo que va a pasar después. Entonces automáticamente entran en juego una serie de elementos que determinan el rendimiento que no son la fuerza, la resistencia o la velocidad. Que no se trata de hacer fuerza como automáticamente y hacer repeticiones porque sí, creyendo que porque uno se pone fuerte y cachas va a poder resolver situaciones de ese tipo. Entonces ahí es donde viene la complejidad de la preparación y ahí es donde viene la apertura del equipo interdisciplinario para entender que cada uno hace un aporte, pero que en realidad el jugador es un ser humano completo, complejo, integrado, que no puede ser desmembrado en partes y que necesita una, como decimos, una bajada de línea, un coaching que le solucione sus situaciones simplificándoselas. Entonces, está bien, es muy interesante y es muy seductor todo este tema de la ciencia y de la neurociencia, pero no es esta la conversación que tendríamos que tener con un jugador. Nuestra tarea como coaches no es generar explicaciones científicas. La tarea como coaches es generar resultados. Y todo esto que estamos hablando, probablemente muchos jugadores no tengan idea. Y nuestra tarea sea generar la metodología precisa, efectiva y necesaria para que el jugador logre el resultado y siga en la búsqueda, en el proceso de su compromiso. Distinto es en este ámbito o en un ámbito de una formación o en un ámbito de una conferencia donde yo no les puedo decir, bueno, no importa, se hace así, hace ese ejercicio y ya está. En el ámbito científico, la ética nuestra como educadores, como formadores y como científicos es generar conocimientos y compartirlos en beneficio de la sociedad. Y esa es la tarea en la que estamos.